Sí, mamá, nunca me pudiste peinar y eso no va contra ti, es yo, así era. Son puros datos inútiles, valor 2 Muchos kilómetros. traumas desde la desdichada infancia que Ahora sí les doy la bienvenida a mi closet con un café. Esa gente con esas vidas mágicas les llamo yo. ¿Me explicas quién es Karen y por qué está hablando con su gato? Esto es Ligera de Equipaje. Hello, ligeras, ligeros, ligeres. El capítulo de hoy tiene muchos nombres, muchos apellidos, muchas formas de decirlo, pero al fin y al cabo acabamos en esto. El viaje del héroe. Les recuerdo mis redes sociales, @liger_de_equipaje. Es que está muy complicado, pero les prometo que busqué alternativas y era la menos complicada. En Instagram, en Facebook como Liger de Equipaje y en TikTok como Ligera de Equipaje. Ese está... A ver, la red está más llena de gente, pero todavía estaba ese. Les recuerdo que tengo un Patreon. Este es un sistema de que ustedes pueden apoyar aportando mensualmente y obteniendo beneficios varios y capítulos para que pueda este podcast seguir al aire. Esto a nosotros los podcasteros nos cuesta que estos episodios estén y que ustedes puedan buscar. Entonces es una forma que tienen de apoyar este y muchos otros proyectos. Escríbanme para ver qué capítulos quieren, qué conversaciones vamos a tener con esa gente que ustedes consideran tan mágica, que ustedes consideran que hay tanto que aprenderle y vale la pena que hagamos una conversación ligera de equipaje. ¿Cuál es la historia, la película, el libro que más te gusta, tu favorito? ¿Quién es el protagonista? ¿Qué hace? ¿Qué logra? Porque puede ser un pez, como Buscando a Nemo, puede ser una persona, puede ser... ¿Cuál es el personaje y qué es lo que hace que te gusta, que te llama la atención? ¿Es un héroe? ¿Es una heroína? ¿Es un villano? ¿Por qué lo consideras así? La Bella y la Bestia. Si vemos a Bella como toda virtud y ella quiere más que vida provincial y va y se pierde su papá, entonces regresa a Maurice, que es el caballo, y le dice que su papá, bueno, le dice pues, pero hace brrr, y dice que su papá está en peligro, entonces ella va y se busca y se queda encerrada en una biblioteca secuestrada, le dicen en otros lados, en un castillo con una biblioteca magnánime. Es una historia por esa parte, pero es el síndrome de Estocolmo. Y ya lo hemos hablado. Entonces, ¿qué parte de la historia o cuál es la que más nos llama la atención? Héroe es aquel que hace algo más grande que la persona misma o diferente al sí mismo. Y esto lo dice Joseph Campbell. Hay personas que cambian no nada más su vida, sino nuestra vida. Las mujeres quisieron algo porque las demás podamos votar y hoy no entendamos que era algo que no se podía hacer. Las personas que salvan vidas aún a pesar de su vida. Las personas que deciden terminar una relación para empezar una más sana, una diferente y a lo mejor con esa heroicidad, vamos a decirlo así, salvan 2 relaciones y 2 personas. Otro ejemplo de lo que es el viaje del héroe. Batman. ¿Es héroe? Es un chacho caguengue, voluntarioso, multimillonario. Niño consentido, mal encarado, tosudo, echado a perder, necio hasta decir basta nomás. Y del otro lado tenemos a Alfred, la mente detrás de la señal, de los trajes, de la tecnología, de las tácticas, de darle de comer y curarle las heridas, quien es la voz de la razón. Ustedes no lo sabían y este dato se lo debemos a Rafa. Gracias, Rafita. Alfred es exagente especial de la inteligencia británica. ¿Quién es el héroe y quién es el villano? No le pongan villano, pónganle antihéroe. ¿Quién es quién? ¿Sí queda claro esto? Dice Carl Jung, que es un biólogo, bueno, fue porque hace mucho que se murió, y psiquiatra suizo, que el héroe es aquella persona que va enseñando algo a través de sus vivencias. Dice, cito, el camino del héroe suele comenzar con un cisma, con un rompimiento, con un llamado o una necesidad de cambio, de retraerse del mundo ordinario. Cuando vaya leyendo estas frases de Carl Jung, vayan viendo
porque todos somos el héroe de una historia. Todos hacemos este viaje del héroe. Todos somos protagonista en la historia de alguien o el villano en la historia de alguien. Búsquense en esos momentos que todos tenemos en la mente y que a veces no queremos tomarlo así, pero busquémonos porque ahí estamos. La mitología y sus personajes. Hércules, por ejemplo. No el de Disney, Hércules el otro. Las fábulas. Estos animalitos, ¿se acuerdan de Esopo? Estos animalitos que hacían cosas, entonces teníamos un aprendizaje. Entonces, como veíamos que al animalito le iba mal, nosotros como niños decíamos, ni mangas, no hago ese tipo de cosas. Las parábolas de la Biblia. Toda historia, como tal, son expresiones simbólicas de procesos de transformación psíquica, dice Carl Jung. Todas estas, ¿cómo dicen ahí? Te digo a ti, mi hija, para que escuches mi nuera. Toda esta, es que en la Biblia, el que tenía los denarios y los enterró nomás tenía uno y el que los trabajó no sé qué, La historia de la vaca que les he contado tantas veces. Es que mataron la vaca y entonces así pudo ser feliz y hacer las cosas. Todo esto son expresiones simbólicas de procesos de transformación psíquica, dice Jung. Digo yo como ligera de equipaje. Es el, ve lo que le está pasando al otro para que no te pase a ti. Ya se quemó, no pongas la mano. Ejercicio ligera de equipaje. Pregúntate esto, después de haberte encontrado en estas frases. ¿Qué necesitamos que pase en nuestras vidas para comenzar de nuevo? ¿Qué te ha pasado? ¿Cuál ha sido tu historia? ¿Cuál ha sido este momento de héroe o villano? Queriéndolo o no, a veces pasa y se juzga o se nos juzga desde afuera, que te obligó a hacer un viaje nuevo. Una muerte, un despido, un cambio de residencia, un embarazo, un matrimonio, un divorcio. ¿Cuál fue este rompimiento que de un momento para otro te mandó lejos y a volver a empezar en singa porque no había otra opción? Dice Jung, el viaje es simbólico. De a mentiritas vamos, diría yo. No necesariamente exige un movimiento físico de un lugar o un traslado. No necesita ser Bella, que sale de su pueblecillo pintoresco, en Maurice, que es su caballo, montada. Es cierto, Philippe es el caballo. Maurice es el chaparrito, este gordito que es el amigo de Gastón. Dispensen, pero qué bueno que cayó en mí la cordura. Philippe, el caballo. Y sale corriendo cuando sabe que va a un lugar muy lejos y no lleva ni agua ni comida en una canasta con una manzana. Pero bueno, no necesariamente en nuestra vida tiene que pasar esto. No tienes que empezar tu vida porque te mandaron a Laponia a trabajar, entonces no sabes el idioma, no sabes. Puede ser nuestra misma vida, nuestra misma rutina, que de un momento u otro cambia e iniciamos, quizá porque necesitamos, el viaje del héroe. El cambio de etapa, el morir, entre comillas, el empezar, es una parte. El evolucionar, el mudar de piel, es un proceso que todos los seres humanos vivimos. Todos tenemos un antes y un después de algo. Todos tenemos un antes y un después de alguien. Y hagámoslo consciente. Y a lo mejor cuando recuerdas esto sonríes, a lo mejor haces cara de me lo pude haber evitado. Pero todos tenemos viajes en un momento en la vida. Todos queremos pensar, todos, es muy humano, que somos únicos e irrepetibles y que nadie es como yo y que solo yo estoy sufriendo esto y que solo yo estoy por vivir esto y que yo voy a ser la nos encanta eso, al mexicano nos encanta esto. Primer mexicana que subió al Everest con una libretita de notas y grabó un capítulo del podcast, nos encanta esto. Pero, dosis de realidad, existen arquetipos donde, si no al 100%, todos cabemos en este viaje. Y esto según Carl Jung. ¿Qué es un arquetipo? Es una cajita donde todos medio embonamos. Es una línea que más o menos todos vamos cruzando esto. Y todos lo tenemos. Váyanse a las películas. Siempre está el héroe, el villano, los acompañamientitos, pues, del héroe o el villano.
que son los que casi se llevan la película. Tenemos a Timón y a Pumba, y Simba. Tenemos a las llenas, y Scar. Tenemos a Jesucristo, pero quien lo acompañaba en la última cena. Tenemos sí, todas las historias tienen muchos componentes, entonces todos pertenecemos al fin y al cabo. Y Carl Jung, vamos también a tratar otros pensantes de esto, pero tiene un camino. Hay 500, les repito, millones de capítulos de cosas, de forma de hacer las cosas, pero es la de Carl Jung. Y fíjense cómo todos cabemos en esas partes y todos seguimos esta línea porque somos humanos. Empieza con la inocencia o el inocente. Se refiere al entorno del origen, tu casa, tu lugar seguro, tu familia, donde en algún momento este espacio, esta casa, estos amigos, lo que sea, nos queda chico, nos empieza a quedar apretado o hay una situación que hace que nos apriete y comenzamos un viaje de transformación. ¿Te ha pasado que de repente dices, lo único que quisiera era llegar a casa de mis papás y que me cocinara mi mamá la cosa que me hacía así porque es lo único que me va a tranquilizar el alma? Y regresas, la pasas bien, estaba rica la comida, pero ya no es como lo recordabas. En esto se basa o está la cajita, pues el arquetipo del inocente. ¿Cómo empieza este viaje? Puede ser un niño, puede ser un animalito que no sabe cosas, puede ser Winnie the Pooh, que no salía de su cueva y luego cuando salió y comió mucho afuera no podía entrar porque era gordo. Esta es como el inicio. El siguiente paso, el huérfano. Puede ser de casa, de familia, de entorno, de trabajo, de sí mismo. Esta orfandad se refiere a muchas cosas. Regresar inserte aquí el lugar, la persona a la que querrías regresar. Y darte cuenta de que ya no es ahí. De que las cosas no son como las esperabas, como las querías, como las deseabas cuando te diste cuenta que ya no era ahí. Y regresas y lo compruebas, ya no es ahí. En este regreso, en esta orfandad, comienzas a cuestionarte todo, tus creencias, tus costumbres, tu religión, tus compañías, tus amistades, todo lo que considerabas normal o lo que era tu vida normal o lógico o whatever, ya no lo es. Todo lo que decías, es que yo soy yo cuando digo esto. Y a lo mejor ya no tiene el mismo sentido. Es el momento de encontrarte y saber cómo te gusta el café. Ese capítulo que tenemos, el capítulo 7, temporada 1, versículo 4. Cuando llegas y dices, caray, yo hice esto 15 años de mi vida y hoy ya no lo quiero hacer o ya no es por ahí. Explorar facetas. Todo esto pasa en el huérfano. ¿Qué pasa después del huérfano? Y repito, esta es una súper resumen ejecutivo lo que dice Carl Jung, que es el viaje del héroe, que es el viaje que todos tenemos en los momentos de nuestra vida. Siguiente, el guerrero. Fíjense cómo de el inocente o el infante o el the fool, dirían en las cartas, pasamos al huérfano, a esta orfandad, a este no hallarte en mexicano, a el guerrero. Una vez pasada la decepción, la soledad, las caídas, las carencias, hay un aprendizaje. Sales del otro lado bien librado, más fuerte, más tú, con más autoconocimiento. Te conviertes o empiezas el camino de ser quien quieres ser. Ese me costó todas mis amistades, mi pareja, mi trabajo, pero yo sabía que no era mi vocación y sabía que no era por ahí. Y quizá estoy más herido, más raspado, más lastimado, físicamente mal, pero ya sé que no era ahí. Ese es el transformamiento, ¿no? Hombre, estoy con todo con las palabras. Esa es la transformación al guerrero. Ahora, comprendes quién eres en este momento, entiendes la situación, te conoces, entiendes tus límites, pero también tus fortalezas, tus fuerzas, sabes de lo que eres capaz y de lo que no, pero más importante, sabes qué vas a hacer y qué decides no hacer, y eso no está mal. Creo que
Eso es lo más importante de entender. Cuando estás en el mismo lugar, pero tú así lo decidiste. Platicaba con unas amigas el otro día y decíamos, es que el trabajo, es que voy, vengo, es que no sé qué, es que pues sí hago, pero no hay tantas cosas que hacer, entonces siento que estoy ahí 8 horas sentada y que mi vida se me va entre las manos. Entonces yo les platicaba, les decía, es que no veas que tu trabajo es una pérdida de tiempo y que nada más estás viendo el YouTube. Velo como un coworking. Estás con tus amigas, la estás pasando bien. Puedes escuchar tu música, tus podcasts, whatever. Y te están pagando una módica cantidad, porque a lo mejor tu sueldo no es el mismo, por estar en ese coworking y ayudar y ponerte a diseñar y tener el cafecito y el pastel del cumpleaños y tal. Estamos exactamente en el mismo lugar. Estamos en el mismo lugar físico, mental, psicológico, pero tu mente, tu percepción cambia. ¿Estás en el mismo? Sí. ¿Eres el mismo tú? No. Y así llegamos al último aprendizaje, paso, que dice Carl Jung, el mago. Fíjense cómo en todas las películas, los libros del tal, el mago, el sabio, la figura poderosa, Gandalf, es la persona que lo sabe, que ya lo vivió y que está al final con todas las rasgaduras así, en pedazos la armadura y tal, y te dice, te lo dije. ¿Cómo considera Jung el mago? Dice, vivir el sentido de la experiencia, comprender el mensaje y no olvidarlo. Fíjense, ya te tropezaste una vez con la misma piedra. ¿Qué haces? Parándote. Te tropiezas otra vez con la misma piedra y quizá con la misma y luego volteas y hay una piedra de otro color, pero es la misma. Repito, vivir el sentido de la experiencia, comprender el mensaje, fíjense cómo no dice entender, comprender el mensaje y no olvidarlo, entre comillas, encuentras el tesoro. Por fin llegas y te casas con el príncipe y eres feliz. Y a lo mejor tienes problemas de la comunicación como la sirenita, porque pues no hablaban el mismo idioma y uno era comedor de mariscos y ella no, y bla, bla, bla. Pero encuentras el tesoro. Ahí se acaban todas las historias, la mayoría de las historias. Aquí es donde te asumes, donde te amas y donde entiendes tu verdadero potencial. Y una vez en una situación que hayas comprendido esto, te conviertes en el mago, en el sabio, en la persona con la que llegan tus amigas y dicen, ay, ¿cómo le hiciste? Cuando tus hijos no querían dejar el pañal y entonces me acuerdo que tomaste cursos y que te dijeron y no sé qué, no sé qué. Eres el mago, eres el sabio, eres la persona que lo pudo hacer, que comprendió el mensaje, que no lo olvidó y ahora lo puedes compartir. Fíjense qué interesante esto. Ejercicio ligera de equipaje. Piensa la historia que hablamos al principio y vamos a ver si caemos en estos arquetipos, si cabemos. Tienes la historia. El inocente. ¿De dónde saliste? ¿Cuál era ese lugar, cuál era ese momento que tú a lo mejor no tenías idea de nada? Y te enfrentas con miedos y con todas estas cosas. ¿En qué momento pasas a ser el huérfano? De casa, de familia, de cosas que dices, creo que ya sé por dónde va. Regresas y dices, no, es que ya no es esto, ya no soy, ya no me hallo, ya no pertenezco aquí. ¿En qué momento en tu historia? Y ustedes pueden poner pausa en el momento que quieran y hacerle con flechita para atrás 15 segundos. Acuérdense de eso siempre. El guerrero. Una vez que pasaste esa decepción, esa soledad, esa caída, ese lo que sea, ¿en qué momento cisma, trauma, muerte, conflicto te fortaleció? ¿En qué momento te pusiste esa armadura de conocimiento? ¿Listo? ¿En qué momento te conviertes en el mago? ¿En qué momento eres ese sabio con un báculo que dice, mira, ven que te explico.
¿En qué parte, siguiente pregunta, del proceso estás en esta historia de vida hoy? Así funciona el viaje del héroe. Y así funcionan estas historias y lo que somos y cómo salimos del otro lado y cómo, si comprendemos en qué cajita cabemos, en qué arquetipo estamos, podemos, no digo que siempre sea, pero podemos ir un poco más allá. Otto Rank, psicoanalista austriaco, dice: todos somos héroes por el hecho de nacer, viviendo tremendas transformaciones físicas y mentales. Lo que Otto Rank dice: estamos antes de nacer en un vientre materno rodeados por agua, respirando entre comillas agua, líquido amniótico y viviendo. De un segundo a otro, nacemos y nos transformamos en mamíferos respirando aire. Todos somos héroes por nacer, por sobrevivir, por haber sobrevivido a una pandemia, por sobrevivirnos a nosotros mismos. Yo, sobre todo cuando era chiquita, no se me ha quitado, pero soy muy sonsa, me sobreviví. Soy un héroe por sobrevivirme a mí misma. Cuando nos veamos como protagonistas de la historia, cuando nos veamos como que a lo mejor el mundo no existe y cuando cerramos los ojos todo se para y no existe y no sigue girando, en ese momento, y no lo digo en el sentido envidiosín, sino en el sentido de tú te ves todos los días a ti al espejo, tú comprendes tu historia y tus decisiones o te las reprochas. Tú eres tu protagonista y eres tu héroe. ¿Cómo estamos viviendo esta historia? Porque si no crees en la reencarnación, es la única que vas a tener. Es el único libro. Joseph Campbell, escritor y profesor norteamericano especializado en mitología y religión, qué increíble su especialización, y es considerado el descubridor, no sé si sea una palabra, pero sí la apunté, de la repetición del patrón de experiencia, del mito único o del monomito. En resumen, todas nuestras historias, todas nuestras aventuras, relaciones, todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Cuando les dije que este capítulo era para no sentirnos especiales, ¡voilá! Bueno, fíjense bien lo que dice él. Tu vida es el fruto de lo que haces. No tienes a nadie a quien culpar más que a ti mismo. Y entonces soy protagonista, y villano, y héroe, y heroína, y piedra 4, y árbol 3, que estaba ya en un conflicto y no viví nada ni dije nada. Véanlo. Disney, la Biblia, Jesucristo, la Ilíada, la Odisea, las novelas, las series de Netflix, todo son exactamente la misma historia. Campbell habla de 17 frases de El mito único. Sí, volteen a ver el temporizador porque nos quedan unos minutos nada más de capítulo, no se les voy a decir todas, pero es una comparación para que vean cómo diferentes teóricos obviamente dicen diferentes cosas, pero es la misma gata, nomás que revolcada. Resumen ligero de equipaje, inserte el gracias en este silencio de lo que dice Campbell. Y él habla de 3 fases. La salida o la separación. Hay una llamada a la aventura o a un conflicto o algo que nos obliga a salir. Hay un rechazo a esa llamada. Cuando hay un miedo, cuando dices, es que es el trabajo de mis sueños, pero, no, me da miedo y yo no hablo inglés, no, mejor no. Sigue una aparición de un maestro o un guía, la persona que te dice, ¿y si aprendes el idioma? Tú vete y les hablas en español y van a decir que eres muy sensual porque eres latino, vas. Un conflicto, volvemos a ese conflicto importante, y un umbral de partida. Y tenemos un capítulo de umbrales, ya sé, tengo un capítulo para todo. Fíjense, en esta parte es la llamada a la aventura. Pasa algo en tu vida. Dices, no, ni mangas, no, porque tendría, no, pero sí, no, porque, no, es el rechazo. Luego, aparición del maestro guía. La persona que te dice, vas, dale, ¿qué te puede pasar si no renuncias y buscas otra cosa? Un conflicto porque es bueno, sí voy, pero no, pero sí. A todos nos ha pasado. Y luego el umbral de partida.
En mexicano, el Ingesu, pues sí voy. La siguiente parte, la iniciación. Aventura a lo largo del camino. Va a haber cosas que sí, que no, cosas padrísimas, que hiciste 14 horas en el tren, que no salía, que te equivocaste de estación, que te robaron todo el dinero, que no, pero que lo encontraste, tal. Siguiente, las pruebas. Y todo esto es dentro de la iniciación. Claro que hay pruebas en la vida. Claro que nos van a decir qué hacer. Claro que va a haber cosas buenas y malas, pero al fin y al cabo te hacen dudar. La tentación. ¿Y si me regreso? Y si no la hago aquí, eso me pasó en Canadá cuando me fui a estudiar, es que no estoy aprendiendo, es que mejor me regreso, es que es mejor que pague un vuelo ahorita caro y me regrese a que mis papás sigan manteniéndome acá unos meses, porque bla, la tentación. Siguiente, la prueba suprema. Es cuando no te queda de otra, no joteaste y es, venga, es lo que hay, o te obliga el universo o el destino y es, en este momento tienes que salir y hacer las cosas y demostrarte. Esa es la prueba suprema. Sigue después de eso la apoteosis, hermosa palabra. Es la metamorfosis, es cuando superas la prueba y te superas a ti mismo y te sorprendes a ti mismo y creías que no eras capaz y aún así seguiste adelante y eres la hostia en vinagre y lo entiendes, lo comprendes y como decía Carl Jung, no lo olvidas. Y la última parte de la iniciación es una iniciación bastante complicada, como pueden ver, el don final, el clímax. Las historias que acaban con un final feliz y salen aves y animales de los bosques y cantan, esa es la parte. Y fíjense qué importante y qué padre la tercera parte que dice Campbell, el regreso. Vuelta al mismo lugar donde estabas, por decisión, con conocimiento de haber conquistado algo, con autoconocimiento agregaría yo. Y aquí hay 3 partes. El no querer regresar, porque dices, es que lo hice y acá triunfé, hice grandes cosas y si regreso y todo es lo mismo, y sí pasa, ¿eh? Luego, el umbral del retorno. Incorporar esos aprendizajes, esas lecciones, esas millones y millones y millones de pruebas a tu vida diaria y compartirlas. ¿Le suena al mago? Y compartirlas y seguir adelante y llevar las últimas consecuencias para, al final, la última parte de cómo Campbell arma esta historia, el viaje del héroe, la libertad de vivir una vida plena. Le podemos llamar felicidad, le podemos llamar plenitud, le podemos llamar como querramos. ¿Pero por cuánto tiempo? ¿Hasta siempre? ¿Ever after? ¿Por siempre jamás? ¿O es solo terminar esa etapa y comenzar otra? ¿Ven qué interesante es esto del viaje del héroe? Cómo todos lo hacemos, lo vivimos, lo sentimos, nada más que a lo mejor no le ponemos casitas o arquetipos o este tipo de cosas, pero todos lo vivimos. El viaje del héroe es a la vez cambio, éxito, prueba del viaje vivido y siempre regresamos al punto de partida. Pero esta vez, se los dije hace ratito, por decisión propia, con herramientas, con aprendizajes, siendo competentes y siempre será más complicado, difícil, regresar, pero regresas siendo otro. Y a lo mejor las 4 paredes son iguales, pero el que cambiaste fuiste tú. Siempre nos van a dejar estos viajes, mejores aprendizajes, que seguro vamos a volver a ocupar en la siguiente aventura, en el siguiente viaje del héroe. La cueva a la que te da miedo entrar contiene el tesoro que buscas, dice Joseph Campbell. ¿Cuál ha sido tu viaje más fuerte? ¿Cuál ha sido tu cueva más oscura donde quizá no decidiste entrar, pero te empujaron a entrar y encontraste el tesoro que buscabas? Escríbame en mis redes sociales, @liger_de_equipaje, en Instagram, Facebook como Liger de Equipaje y en TikTok como Ligera de Equipaje. Cuéntenme esas historias. Estoy segura
de que cuando repases y comprendas esa historia, vas a entender que tú también eres un gran héroe. Esto fue Ligera de Equipaje. Respira, siendo el héroe, y permite. Darle vueltas y vueltas y vueltas como los satélites.